Volvemos al capítulo 20 del libro de los Hechos. Vamos a cerrar esta parte. Ya estamos bastante adentrados dentro de este libro y confiamos que pronto lo vamos a terminar. Pero me gustaría que nos centremos ya en la última parte de este libro, es decir, nos encontramos en el versículo 17 hasta el versículo 38. No se preocupen que no le voy a leer todo ese pasaje, aunque debería hacerlo, pero no se preocupe. Vamos a ir, como dice, paso a paso. Entonces, ubíquese conmigo, por favor, en ese pasaje, Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. El título de este mensaje es Llamados a liderar con fe y disciplina. Llamados a liderar con fe y disciplina. Vamos a leer el versículo 17 para ubicarnos en el contexto. Se trata de Pablo. Es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Es decir, Pablo tiene el propósito de ir hasta Jerusalén y antes de ir, él tiene una gran preocupación. La preocupación por las iglesias que él y su equipo habían fundado y otras iglesias que también a él les preocupaba. Pero especialmente se ubica allí cerca de Éfeso y por eso desde Mileto manda a llamar a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Hizo llamar a los ancianos, dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Nótese que este discurso de despedida de Pablo, a diferencia de las cartas que él escribió o otros escribieron por él, no son como comunicación, no es una comunicación escrita, es un discurso oral que Lucas, con habilidad, lo recoge y luego lo plasma aquí en este libro. Por eso este discurso es muy distinto a los demás que encontramos en el libro de los Hechos, porque es un discurso, es un discurso dirigido específicamente a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los pastores del rebaño. Hay algunas cosas que necesitamos entender sobre las características de este discurso. Preste atención. Lo primero es que este discurso es una obra historiográfica, es decir, presenta a Pablo en su discurso cómo se desarrolla la iglesia y también es un discurso de despedida. Yo no sé si usted ha estado en esos eventos. A mí me tocó una vez hacer mi discurso de despedida, de la graduación, me refiero, y hay algunos lineamientos que uno traza en el discurso. Uno de esos lineamientos es que uno tiene que motivar a través de ese discurso a los graduandos y a los profesores. Por eso este discurso lo llaman valedictorio, una palabra que a lo mejor no conocemos, valedictorio, que significa que es un discurso inspirador, un discurso que desafía y un discurso que traza unas directrices específicas para los líderes. Es decir, aparte de ser un discurso inspirador, Pablo se preocupa en trazar en este discurso, oiga, principios pastorales y advertencia a los líderes antes de partir hacia Jerusalén. La estructura que usa Pablo en este discurso es lo que se conoce como la estructura de los antiguos discursos.
presenta un desafío, traza principios y al final se despide. Y usa Pablo lo que se conoce como la retórica exempla. ¿Qué significa eso? Bueno, que a través de este discurso, Pablo presenta su vida y su ministerio como una especie de modelo o ejemplo a imitar por los líderes de la iglesia. Especialmente se dirige allí a los ancianos. Por eso ese discurso se diferencia del resto de los discursos que usted puede encontrar, como el caso de Hechos capítulo 2, donde Pedro predicó. Aquí no se trata de la predicación del evangelio, como ya dije. Aquí se trata de un discurso exclusivamente dirigido a líderes cristianos, especialmente a los ancianos que están en Éfeso. Vamos a mirar algunas cosas importantes. A diferencia de los otros discursos, como ya dije, este discurso recoge dos aspectos muy importantes. El primero, Pablo habla de la naturaleza de la iglesia. Y en la segunda parte, Pablo se expresa acerca del carácter cristiano o del liderazgo cristiano. Y tiene al menos 6 principios teológicos importantes que la iglesia de hoy debe mirar con cuidado. Se nos dice en el verso 27, por eso dije que no voy a leerlo todo, pero lo voy a ubicar. Vamos a ir dentro del texto, yendo a un versículo, luego regresamos a otro y así. Y vamos de esa manera a escanear todo el texto de este discurso. Preste atención. Dije que este discurso presenta al menos 6 principios bíblicos teológicos que nosotros necesitamos reconocer en estos tiempos. No olvidar, no pasar de largo. El primero, vaya conmigo al verso 27. Pablo dice a los ancianos que él no había rehuido anunciar que todo el consejo de Dios. Primer principio, la soberanía de Dios y el consejo de Dios para la iglesia. Pablo afirma que él no había rehuido anunciar todo lo que es la palabra de Dios. Es decir, implica el mensaje cristiano la selección de temas que nos agradan o tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Oigan los predicadores. Algunas veces te vas a encontrar con temas que son desafiantes, con temas que son incómodos al oído de las personas, con temas que tú no quieres tocar. A todo predicador le gustaría ir a una iglesia y tocar temas donde la gente se sienta complacida. Pero ese no es un buen predicador, porque Pablo dice a los ancianos que él no había rehuido, que él no había rechazado predicar todo el consejo de Dios. Mis amados hermanos, el consejo de Dios puede ser agradable a tu oído, como muchas veces puede ser desagradable a lo que tú estás escuchando. Pero no significa que Dios ha dejado de amarnos. Como nosotros podemos tomar a un hijo y brindarle aliento, pero otras veces hay que exhortarlo. ¿Sí o no? Porque eso es todo el consejo de un padre. Estimarlo, alentarlo cuando es necesario, pero reprenderlo cuando se da el caso. Eso hacen los padres responsables. Y los predicadores responsables se preocupan en esto. Si te toca un mensaje de la Biblia, si te toca escanear la Biblia y te
encuentras con un mensaje que es agradable al oído de las personas, gloria a Dios. Pero si te encuentras en un momento con un mensaje que sabes que va a incomodar, dale también la gloria a Dios, porque estás predicando todo el consejo del Señor. Amén. Por eso Pablo dice que él no había rehuido predicar todo el consejo de Dios, y aquí entra este principio bíblico teológico para la iglesia. Una iglesia que desea crecer en forma sana, una iglesia que desea crecer bíblicamente, es una iglesia que tiene que tener un corazón para escuchar de sus pastores todo el consejo de Dios. Así te sea agradable o así te sea desagradable en este momento, usted tiene que decir amén, porque está recibiendo la palabra del Señor. Puede ser que un momento me incomode, pero debo dar gloria a Dios, porque Dios me está hablando. Y si me habla, es porque me ama. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, Pablo dice otra vez a los ancianos, versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo del Señor. Pablo entiende que con el consejo de Dios va también la soberanía de Dios. Amén. Dentro del plan redentor, nosotros tenemos como iglesia que tener una absoluta confianza de la voluntad de Dios para su pueblo. Sabiendo Pablo que aún le espera prisiones al llegar a Jerusalén, Pablo está bien enfocado en la predicación de la palabra de Dios. Amén. El segundo aspecto que quiero tocar aquí de los principios que aparecen en este discurso es un aspecto que toca muy de cerca la eclesiología. Esa palabra significa sencillamente el estudio de la naturaleza de la iglesia. La eclesiología. Preste atención. Vaya conmigo al verso 28. En su discurso aparecen tres por tanto del apóstol Pablo aquí en la traducción. El primer por tanto es el verso 26. Desde el verso 17 al verso 25, Pablo hace exhortaciones claras acerca de su ministerio y su cuidado por la iglesia. Luego, él dice, por tanto, yo les protesto en el día de hoy, verso 26, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo dice que está limpio de la sangre de todos? Porque Pablo había predicado todo el consejo de Dios. ¿Lo ve? Inmediatamente dice, porque no he rehuido. Él, por tanto, de que está limpio, que su mente está tranquila, que su conciencia está clara, es porque él había predicado todo el consejo de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, cuando entra al verso 28, aparece otro por tanto. Ese otro por tanto está abrazando todo el ministerio de Pablo y ahora lo dirige a los ancianos de Éfeso, a los pastores, y les dice esto. Por tanto, miren por ustedes. Y luego, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Oiga, cuando usted va al Nuevo Testamento, va a encontrar tres términos que tienen que ver con la labor de los pastores. El pastor funciona como el poimén, el hombre que da pasto fresco, que predica la palabra con responsabilidad. Los pastores funcionan como el obispo, es decir, el hombre que supervisa la obra de Dios. Y cuando detecta alguna falla dentro de la iglesia, su deber es corregir esa falla a tiempo. Su deber es amonestar. Su deber es decir, esto hay que ajustarlo, porque Dios lo ha puesto como el supervisor de la obra de Dios.
Por eso Pablo usa aquí la palabra no pastores, sino obispo. Le está diciendo a los ancianos de Éfeso, ustedes tienen la responsabilidad de supervisar el cuidado de la iglesia. Si los pastores fracasan en eso, tienen un problema con Dios. Ahora nótese también que al final del verso 28 está esto, que el Señor los había puesto como obispos, ¿dónde? Para apacentar. Ahora usa, sí, la palabra pastor. Nótese cómo va Pablo en el discurso, ¿no? Primero dice, por todo el rebaño, está hablando de pastores. Luego habla del obispo, es decir, tu labor es supervisar. Y luego vuelve otra vez al pastorado para apacentar la iglesia del pastor, de los pastores, del Señor. Hermano, la única cabeza de la iglesia es Cristo, no nosotros. Nosotros somos copastores del príncipe de los pastores. Amén. Pero es Él la única cabeza de su iglesia. Y aquí Pablo entra a hablarnos de esto. Recuerde que estamos hablando de este segundo aspecto, la eclesiología, la naturaleza de la iglesia. El segundo aspecto, Pablo da a entender que la iglesia es propiedad del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Vaya al final del verso 28. ¿Qué te dice? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su vida, con su propia sangre. Gloria al Señor. La iglesia es de Dios. Y dos aspectos subrayan el valor de la iglesia. Número uno, el precio infinito que tiene la iglesia de Cristo. Nada menos que costó su sangre. Por eso el Señor sentenció en Mateo, levantaré una comunidad que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. El mundo pasará, los placeres pasarán, la tierra pasará, pero su palabra se cumplirá fielmente y Dios ha dicho que su iglesia prevalecerá por la eternidad. Amén. Hermano, la iglesia tiene dos cosas importantes que hacer, pero una de ellas cesará, créalo. Mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia tiene la labor, la función de cumplir la gran comisión. Pero una vez que la iglesia sea levantada, la adoración permanecerá por la eternidad. Esto que hacemos nosotros en un culto es el ensayo de lo que sucederá por la eternidad. Estaremos adorando, alabando al Señor por siempre. Por eso la iglesia tiene ese valor y no puede la iglesia darse el lujo de perder de vista su valor, de enredarse con el mundo, de mezclarse con las cosas del mundo, porque la iglesia es el pueblo santo de Dios. Lo otro que ya subraya el valor de la iglesia es que él precisamente, el Espíritu Santo, ha puesto hombres que él ha llamado, no voluntad humana, sino voluntad de Dios. Un hombre que entra al ministerio por su cuenta, sin el llamado de Dios, va a fracasar. Pero un hombre que entra al llamado de Dios por voluntad de Dios, va a permanecer. ¿Por qué lo sabemos? El verso 28, ¿qué te dice? Dice así, por obispos que el Espíritu Santo ha puesto. Ahora, vayamos a otra cosa. Hemos tocado dos aspectos de este discurso. Tercer aspecto, la teología del sufrimiento y la gracia. ¿Ha escuchado usted sobre esto? La teología del sufrimiento. Mayormente,
Hay una situación invasiva hoy en la vida de la iglesia. Estamos escuchando más hablar de la teología de la prosperidad que la teología del sufrimiento. ¿Quiere ver algo? Vaya conmigo al verso 19. ¿Qué dice Pablo acerca de su ministerio? Sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. ¿Y qué más? Pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, el sufrimiento tiene esta connotación. La teología del sufrimiento está presente en el ministerio bíblico, pero también hay gracia. El ministerio, óigame, no se presenta como un camino de éxito triunfalista según el mundo. Nótese lo que Pablo está diciendo. Humildad, lágrimas y pruebas. ¿Quieres servir al Señor? En realidad, ¿quieres servir al Señor? Bueno, vendrán lágrimas, vendrán pruebas. Nadie dice amén, como dice el hermano Adrián. Nadie dice amén. Por esto los líderes, óigame los que son líderes de esta iglesia, esto es clave para continuar en un ministerio. Los líderes que ven el ministerio como exitoso según el mundo pueden claudicar. Pueden abandonar. Estaba esta semana dando un taller sobre espiritualidad y renovación. Y le recordaba a los hermanos lo que aquí he dicho algunas veces también. Podemos empezar bien y terminar bien. Podemos empezar bien y terminar mal. Podemos empezar mal y terminar bien. Podemos empezar mal y terminar mal. ¿Cómo quieres terminar? Pablo empezó muy mal, ¿recuerda? Pablo comenzó persiguiendo a la iglesia. Dios tuvo que transformar su corazón, pero vemos un Pablo terminando bien su carrera. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo al verso 24. Pablo en su discurso dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vea el enfoque. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Terminar bien. Y estas palabras se las está diciendo a Timoteo en una de sus cartas. Así como se las dice aquí a los ancianos, se las dice a Timoteo, que estaba muy desalentado en su segunda carta. Y dice allí, ¿verdad? El verso 24, con tal que acabe mi carrera. Pablo llama al ministerio como su carrera de la vida, con tal que termine con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos y amigos, especialmente los hermanos, los líderes no debemos mirar el ministerio como exitoso según el mundo, porque podemos claudicar. Incluso podemos abandonar la vida cristiana. Porque no podemos basar nuestra autoestima. Oiga, esta es la clave. Tú ni yo podemos basar nuestra autoestima en el éxito del ministerio.
Nuestra autoestima se basa en nuestra identidad con Cristo. Si vamos bien en el ministerio, amén. Pero cuando vamos mal, yo no voy a basar mi éxito en el ministerio, voy a basar mi éxito en la salvación que Dios me ha dado. Y Pablo lo entendió. Pablo sabía que el ministerio consistía en muchas cosas que para la mente humana de liderazgo mundano no funciona. ¿Cómo es que se puede tener un ministerio exitoso cuando Pablo está hablando de qué? De pruebas y de lágrimas. Pues eso es parte de un ministerio exitoso. Porque el ministerio, mi hermano, mi hermana, no se trata de lo mucho que tú hagas. El ministerio al final será según la recompensa de Cristo. Amén. Por nuestra fidelidad y nuestro carácter cristiano. Número 4, otro principio. La gracia como sustento de la iglesia y el ministerio. Ve el versículo 32, por favor. Ve el versículo 32. Pablo dice, ya cerrando su discurso cerca de ese cierre, y ahora hermanos, a los líderes que están allí, a los ancianos de Éfeso, les dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. Y es algo que tú tienes que estar convencido de eso. Pablo estaba convencido. Si usted quiere ver su carácter cambiado, tiene que tener contacto diario con la palabra de Dios. Tiene que tener intimidad con el Señor. Y Pablo le dice a los ancianos, y a la palabra de su gracia, estoy en el versículo 32 del capítulo 20 de Hechos, que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificarlos. Tenemos un basamento que es Cristo, amén. Y sobre ese basamento tenemos que edificarnos. Y también dice, y darles herencia con todos los santificados. Nótese que Pablo, al despedirse de los ancianos, no los encomienda a una organización, no los encomienda a una persona, los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que es la única capaz de mantenernos firmes, guardar nuestra fe y recordar nuestra herencia con los santos. Amén. Amén. Número 5. Número 5. Hemos hablado aquí en esta parte del verso 32, la gracia como sustento de la iglesia en el ministerio. Ahora, número 5. ¿Cuál debe ser la ética del servicio cristiano? ¿Cuál debe ser la ética del servicio cristiano? Abordemos esto. Versículo 35. Pablo dice a los ancianos, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No, perdón, lo dije mal. Es recibir que dar. Dar que recibir. Lo dijo el Señor. Hermano, mis amados hermanos, la ética del servicio cristiano se basa en esto, en dar más que recibir. Puede que tú estés dando y de repente tú piensas que nadie te lo agradece. Dios lo agradece. Puede que usted esté dando y usted dice que nadie me toma en cuenta. Dios te ha tomado en cuenta.
Si no, hace mucho tiempo yo hubiera abandonado este ministerio, créalo. Porque los pastores no tenemos un teléfono rojo con el cielo, si usted sabía eso. Somos iguales que ustedes. Por eso, la ética del ministerio se basa en esto. En el servicio cristiano se basa en esto. Dar, dar, no importa que no recibas. Amén. El discurso de Pablo está terminando con una teología de lo que debería ser en la iglesia la generosidad práctica. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto establece que el liderazgo cristiano, el servicio del liderazgo cristiano, debe ser un servicio desinteresado y enfocado en el bienestar los unos por los otros, que contrasta profundamente con los lobos rapaces que buscan su propio beneficio. Yo estuve hace unos años en un lugar, me invitaron, y todo parecía muy próspero, pero eso era solo una fachada. Eran líderes abusando de la iglesia, vendiendo las bendiciones, entre comillas. Por eso Pablo se preocupa en mostrarnos algo. Vaya conmigo al verso 29. Pablo, después de hacer un desafío a los ancianos, según el verso 28, de darles a entender que pastorean algo que es divino, que es propiedad de Dios, que es la iglesia, Pablo dice en el verso 29, porque yo sé, verbo saber. Y aquí Pablo profetiza, porque yo sé que después de mi partida, y estaba hablando no de la partida solo de irse de Mileto para Jerusalén, él sabía que la muerte lo acechaba por todas partes. Y que al llegar a Jerusalén le esperaba lo que lo iban a recibir con aplauso. Viene el gran apóstol Pablo, vamos a hacer la cruzada. No, él sabía que lo iban a recibir incluso para matarlo. Y él dice, alentando a los ancianos con esta profecía prácticamente del verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Por eso los pastores funcionan como ancianos también. Los pastores funcionan, ya dije, como los poimen, los que dan el pasto, la predicación, como el supervisor, el obispo, el que supervisa la obra de Dios, y el anciano, el que metafóricamente eran los hombres que estaban en la puerta de la ciudad, y cuando alguien venía, ellos lo interrogaban. ¿A qué viene usted a esta ciudad? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Los ancianos, los pastores, son como el filtro que está en la puerta de la iglesia para impedir que entren los lobos y que también entren las falsas enseñanzas en la vida de la iglesia. Y por eso él alienta a los ancianos y les dice, verso 30, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Entra el segundo, el tercer, por tanto, del verso 31. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, día y noche, no he rehusado amonestarles con lágrimas a cada uno. Pablo está diciéndoles a ellos, si tú no te cuidas, tú no puedes cuidar a nadie. Vuelva conmigo otra vez, por favor, al verso 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo
el rebaño donde el Señor los ha puesto por obispo. Los líderes que pastorean las iglesias tienen el deber de cuidarse ellos mismos, de cuidar su espiritualidad. Y eso no solo los pastores, los líderes. Ayer estaba en una reunión y los desafiaba a algunos aquí a eso. Cuida tu espiritualidad, mi hermano. Es tu deber hacerlo. Pablo se lo dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo. Aquí se lo dice a los ancianos, cuídate a ti mismo, cuídense ustedes mismos para que puedan cuidar a otros. Si no cuidamos nuestra relación con Dios, si no tenemos tiempo de intimidad con Dios, si no cuidamos ese tiempo de calidad con Dios, terminaremos como Elías, que al final, después de haber bajado del monte Carmelo, haber destruido a los profetas de Baal, Elías claudicó. Tuvo Dios que venir y revivirlo, restaurarlo. Juan Calvino decía, si tú quieres conocer profundamente a Dios, tienes que conocerte a ti mismo. Somos nosotros llamados a cuidar nuestro corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Somos nosotros llamados a cuidarnos, mis hermanos, y sobre todo en tiempos desafiantes que estamos viviendo. Otro principio que observo allí es relacionado con la neumatología, es decir, el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo. Versículo 22, ¿qué nos dice? Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y el verso 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dan testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oye, quiero escuchar una profecía de bendición. Aquí tienes una. Porque dije eso, ¿no? Mayormente la teología de la prosperidad ha sido invasiva con la vida de la iglesia. Y yo lo entiendo. Nosotros no queremos saber nada del sufrimiento, pero el sufrimiento llega al ministerio. Será inevitable. ¿Estarás preparado para eso en ese momento? Si todo tu evangelio es una teología de la prosperidad, cuando venga el sufrimiento, usted se va a venir abajo. Pero si tu evangelio está edificado de una forma poderosa y firme en la palabra de Dios, usted va a sobrevivir a las crisis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El rol del Espíritu Santo, funcionando allí como el agente activo que impulsaba la misión de Pablo. Pablo dice, me es imposible, verso 22, yo estoy ligado en espíritu, no puedo impedir ir a Jerusalén, esa es mi misión y no la voy a rechazar. Aunque haya sufrimiento cuando llegue, no puedo evitar, tengo que cumplir la misión. Amén. Y advierte sobre el futuro que le espera. Lo vimos en el verso 23. El Espíritu Santo le está diciendo, Pablo, cuando llegues a Jerusalén, no te van a recibir con aplausos, no te van a recibir con una gran pancarta que diga gran cruzada evangelística de milagro y de poder. Tenemos al apóstol Pablo. No van a recoger grandes ofrendas para darte. No te van a llevar a la mejor suite. No te van a instalar para tener un jacuzzi. No te van a traer la mejor comida. Pablo, cuando llegues a Jerusalén, lo que vas a esperar es sufrimiento. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mundo ve esto y dice, Pablo fracasó. Pero
Dios mira esto y dice, Pablo fue exitoso en su ministerio. Gloria a Dios. El mundo ve a Cristo en una cruz. ¿Y qué dice el mundo? Si ese es el Salvador, si ese es el Redentor, no quiero ese Salvador. Yo quiero un Salvador que entre con un corcel, vestido con una armadura y que venga como héroe. Pero esa es la distorsión del mundo. Por eso los judíos le decían al Salvador, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y te creeremos. El mundo quiere un evangelio así. Por eso los judíos, cuando escucharon, viene el Mesías que entraba en Jerusalén, todo el mundo estaba preparado. ¡Wow! Viene el Mesías, viene un corcel blanco, viene un hombre a caballo, viene un hombre con una armadura, viene un hombre con una espada, viene un hombre con una corona. ¿Y quién entró, mis hermanos? Un hombre vestido en forma sencilla, montado en un burrito. ¿Qué tipo de exitoso ministerio es ese? Pero nosotros estamos aquí y yo estoy aquí para recordarle que este mundo no es nuestro hogar. Y que aunque podamos experimentar el sufrimiento, bueno, el Señor ha vencido y viene por su pueblo. Y tú tienes que mirar la vida cristiana no a la manera del mundo, sino a la manera en que Dios la ve. Entra por la puerta ancha que conduce al cielo. Eso sería una maravilla, ¿sí o no? Me hubiera gustado que la Biblia dijera eso. Entra por la puerta ancha que conduce al cielo, pero no te lo dice. Entra por la puerta angosta. Así que te toca entrar y saber que el Evangelio es vida, pero es una vida que vas a disfrutar en la eternidad. Amén. Entender que cuando llegan esos momentos difíciles, es allí donde voy a probar de qué estoy hecho. Si verdaderamente esto que llamo fe ha valido la pena. Sería muy triste, amados hermanos, pensar que estamos hablando del Señor, predicar del Señor, y cuando llegue el momento, claudicar. ¿Qué dirá la gente de nosotros? Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Siempre recuerdo el testimonio de un pastor y eso siempre ha quedado en mi conciencia. Él estaba parado frente al féretro de su hijo, listo para ser enterrado. Y aquel hombre dijo esto, nunca se me olvidarán sus palabras. Si para algo sirve el Evangelio, es para hacernos recordar esto, que nuestra vida no está sembrada aquí en la tierra, que nuestra vida le pertenece al Señor. Y yo que he predicado muchas veces que Cristo es la resurrección y la vida, tengo la plena convicción que mi Hijo también se levantará dentro de los muertos y lo veré en la eternidad. Pero me llamó la atención esa palabra, si para algo
sirve el Evangelio, es para estos momentos. Y Pablo lo entendió. Su preocupación, y con esto estoy terminando, llama a los ancianos y les dice, cuídense ustedes mismos. Sí, cuídense ustedes mismos, porque ustedes mismos se levantarán hombres que destruirán el rebaño, lo esparcirán, permitirán falsas enseñanzas por lucro. Y entiende que su vida está terminando y desea terminar bien. Por eso no rehúsa cumplir el último llamado que el Señor le hace. Antes de irse, establece el orden en la iglesia y marcha hacia su destino que no puede evitar. Y Dios no lo va a evitar. En conclusión, mis hermanos y mis amigos, en este discurso de Pablo observamos la soberanía y el consejo de Dios. Observamos aspectos acerca de la importancia de la iglesia. Observamos que hay sufrimiento en el ministerio, pero la gracia de Dios estará allí presente. Observamos la gracia como sustento de la iglesia. Pablo los encomendó a la gracia de Dios, a los ancianos y a las iglesias. Observamos que la ética del servicio cristiano consiste más en dar que esperar recibir recompensa. Hay aspectos del Espíritu Santo finalmente y observamos que Él impulsa la obra, que Él impulsa el ministerio, que Él estaba con Pablo diciéndole, te vienen estas cosas, pero es tu tarea seguir adelante. Que el Señor nos ayude como iglesia a aceptar estos desafíos que tienen que ser presentes para la vida de una iglesia que desea crecer bajo la gracia de Dios. Y si hay algún amigo aquí entre nosotros, mi llamado es hoy para ti, que abras tu corazón y creas en Jesucristo como el Señor y Salvador. No te prometo que Cristo va a quitar todos tus problemas, pero sí te garantizo que si lo tienes a Él como Señor y Salvador, estará contigo donde quiera que tú te encuentres y en cualquier situación donde tú estés.